Bueno, saludos a todos, bienvenidos. A nombre del rector, José Luis Lara. Espérame, cuando te haga esta señal, Ajá. ahorita apenas voy a empezar la transmisión. Bueno, Dame- así es que ya. Listo. Gracias. Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sergio Rubalcaba. Voy a estar moderando esta tarde, noche, a nombre del rector, José Luis Lara Ramírez, y el coordinador Héctor León. Agradezco la presencia y la participación de los colegas presentes, así como de quienes están participando a través de las redes sociales. En- bueno, como hemos estado llevando la dinámica, es un seminario de temas selectos de filosofía y ciencias humanas, el doctorado en el que la mayoría, pues todos los que estamos aquí hemos estado terminando, participando y en su mayor parte culminando. Y en particular le toca hoy al compañero Adolfo Villadiego el tema que él escogió, que se llama Del secularismo al postdenominacionalismo, el cual será comentado posteriormente por el compañero Johan Leiva. Brevemente, entonces voy a explicar la dinámica de la ponencia, que consistirá primero en la exposición del conferencista por promedio de 30 minutos, a lo que le seguirá el comentario del comentarista, Johan, de otros 30 minutos, seguido de las primeras reacciones, un diálogo y las respuestas y réplicas. Como lo mencionaba, el compañero Adolfo Villadiego es el que nos va a exponer el tema y brevemente entonces voy a dar una, una semblanza del mismo. Él tiene un pregrado en teología de la Corporación Universitaria Reformada. Es especialista en hermenéutica literaria de la Universidad EAFIT, especialista en hermenéutica filosófica por la Fundación Universitaria Luis Amigo y tiene una maestría en hermenéutica literaria de la Universidad EAFIT. Actualmente, pues, se encuentra ya terminando el doctorado en filosofía en ciencias humanas aquí en el IAPE Universidad. Su tema, como mencionábamos, es el del secularismo al postdenominacionalismo. Adelante, Adolfo. Gracias, Sergio, por tu presentación muy amable. Eh, Gracias a los compañeros que muy amablemente se han convocado hoy para escucharme, a los docentes que están y a todos en general. Gracias también a las autoridades del IAPE por esta oportunidad, al señor rector y al señor director de este doctorado. Hoy el tema que nos convoca lo he denominado del secularismo al postdenominacionalismo y es un tema que habla de la evolución, explorando la evolución de la religión en la sociedad contemporánea, y lo he sacado de la investigación que estoy haciendo, que tiene mucho que ver con la parte ritual, las transformaciones rituales, y por qué se dan en una sociedad, y en este caso particular, en un estudio de caso, en una iglesia particular de la denominación bautista, de la cual estoy tratando de extraer algunas cosas muy buenas que espero poderles compartir con esta ponencia. Voy a compartir pantalla, permítame. Estamos, creo que aquí. Vamos a ver.
Vamos a ver. No, esta no es. Perdónenme. Esta creo que es. Sí. ¿Listo? Está como el rezago bastante fuerte, pero el internet espero que no nos traicione hoy. Cuando hablamos de que estamos explorando la evolución de la religión, del secularismo al postdenominacionalismo, no estoy tratando de poner dos puntos, uno de inicio y uno final. El postdenominacionalismo no es el punto de llegada, inclusive en algunos pocos autores como este que tengo aquí, Bunenberger, Jean-Jacques Bunenberger, ya están empezando a hablar de una etapa postcristiana. Entonces, no se trata de poner límites, no comenzamos con un punto específico del secularismo, sino de tratar de utilizar este recorrido para entender la manera como la religión ha ido evolucionando, sobre todo en esta última etapa de los últimos 20, 30 años, de la parte contemporánea y evolucionando en cuanto a la simbología, en cuanto a lo ritual, en cuanto al concepto de lo sagrado y lo que estamos viendo y viviendo hoy, cómo han sido esas transformaciones. Y en ese concepto es que voy a tratar de ilustrarlos. ¿De qué se trata? Hay unos fenómenos religiosos que están evidenciando en las iglesias. Y ya se están hablando en las iglesias de una perspectiva en la cual hay mucha crítica, ¿no? Porque las iglesias tienen por costumbre ser muy tradicionales y el tradicionalismo de la iglesia veremos que se está pulverizando. Y desde el punto de vista académico también se está empezando a conversar de esos temas. Y lo podemos resumir, los que me interesan, hay muchos más, pero los que me interesan en el día de hoy que me convocan, la libertad de congregación sin ataduras. Hoy en día, una persona que sea miembro de una iglesia no tiene la misma lealtad, entre comillas, con esa afiliación religiosa que hace 20, 30, 40 años. En otras épocas, cuando tú pertenecías a una denominación religiosa, cambiarte de denominación podía ser una herejía, podía ser muy mal visto, y eso te implicaba cierto tipo de pecado y de consecuencias en la forma de ver la religión. La libertad de cambiar de una o varias iglesias al mismo tiempo, asistir a 2 o 3 iglesias. Las personas pueden ir a un culto católico en la mañana sin ningún problema y a las 10 pueden ir a un culto cristiano y se pueden leer las cartas y las personas tienen como esa facilidad y no lo ven mal. También estamos viendo una pérdida de la eficacia simbólica y trataré de someramente de ver el punto de vista que tengo para eso. La aparición de nuevos símbolos religiosos, que se han ido perdiendo y la desaparición y aparición de nuevos metarrelatos. Y esa es la parte que en este momento voy a colocar como más esencial. Comenzamos hablando del secularismo y no voy a colocar mucho esfuerzo en esto porque es un tema que yo creo que todos conocemos. Básicamente lo que quiero es especificar desde qué punto de vista lo voy a ver. Y el secularismo, pues, ese proceso de separación, abandono o pérdida de la fuerza o de la influencia de lo sagrado sobre las sociedades y los individuos. Entonces a nivel general, podemos hablar de que es la pérdida de esa separación de la influencia de lo sagrado y opera entre instituciones grandes como el Estado y la Iglesia, donde el Estado no interfiere en las iglesias, ni en la fe, ni obliga a nadie a la fe, y la Iglesia no pretende intervenir en el Estado. Pero el nivel que me interesa es el nivel particular, la pérdida del dominio de, de la institucionalidad sobre el feligrés, sobre la persona, sobre el que está asistiendo a la iglesia. La pérdida de los símbolos religiosos, de lo sagrado, pero más allá de la pérdida, la transformación, incluso la generación de nuevos símbolos religiosos. Y mucha literatura de la que hemos podido encontrar habla de esta situación en el arte, bueno, desde la Edad Media,
sabemos que el arte era muy religioso y todavía ha cambiado y ha evolucionado mucho, la música, la literatura, la ciencia, pero yo también quiero enfocarme en un punto del que no hay mucha información y que la información que hay es bastante, entre comillas, reciente, de los últimos 20 años, y es sobre las nuevas narrativas. Existen unas nuevas narrativas que se convierten en nuevos metarrelatos. Y esos metarrelatos tienen unas características. Y lo que voy a tratar de decir es que estos metarrelatos son los que están, de alguna manera, fijando la simbología religiosa y generando lo sagrado. Entonces, en ese orden de ideas, los relatos y los mitos en el campo, en el aspecto religioso, pueden tener una relación, pero también tienen una diferencia, ¿sí? Los mitos, en últimas, tratan de dar legitimidad a algo fundacional, a algo en su origen, algo que trata de explicar de dónde viene algo, ¿sí? En el relato que luego se convierte en un metarrelato, veremos con Jean-Pierre Lyotard que no, que el metarrelato en última lo que trata de sustentar y legitimar es algo que está por suceder, es un poco algo que se espera, algo que se espera. Y estos relatos y mitos legitiman instituciones, prácticas sociales y políticas, en eso se parece, ¿sí? Legitiman formas de pensar, pero no legitiman el mismo principio. Uno se va al acto fundacional y lo legitima, y el otro no le interesa el acto fundacional, sino un futuro por venir, que es la parte religiosa. Y luego terminan en lo que es un metarrelato que legitima la idea, que ya la hace universal, ¿sí? Orienta todas las realidades humanas. En este sentido, el metarrelato tiene una influencia y es que universaliza ese relato y hace que interfiera o que afecte o que influya en la sociedad y la cultura. Regálenme un segundo, yo miro algo. Sí, ya. ¿De qué se trata? Con Lyotard hemos visto que hay una decadencia de los metarrelatos, por ejemplo, al nivel que nos interesa en esta ponencia de los metarrelatos judeocristianos. Esos metarrelatos se han ido de alguna manera desvaneciendo y han ido perdiendo su legitimidad. Esos metarrelatos ya no son plausibles como en alguna época lo fueron durante casi 2000 años. Y estamos viendo la generación de nuevos metarrelatos que generan nuevas realidades humanas. Esas nuevas realidades humanas son importantes porque es lo que estamos aprendiendo a ver y es lo que está afectando la simbología religiosa y lo sagrado. Yo he colocado 3 ejemplos que están aquí, que son todo lo que tiene que ver con los metarrelatos del patriarcado, de las sociedades originarias y de la orientación sexual. Son solo 3 ejemplos, puede haber muchos más. Y he colocado, si ven las flechas se chocan, los metarrelatos posmodernos contra los metarrelatos modernos. Y en este tipo, y en esta situación, estos 3 metarrelatos, los que son judeocristianos han ido desapareciendo y vamos a tratar de esbozar un poquito más adelante por qué han ido desapareciendo. Para llegar a esto no voy a ahondar mucho sobre el signo y la simbología para poder explicar lo que estoy pensando acerca del símbolo, pero quiero que recordemos algo del signo y lo estoy tomando desde muy antiguo, desde Ferdinand de Saussure, lo que es el significado, el significante, que el significado lo asociamos con el concepto, el significante con la imagen acústica, es el elemento en sí mismo, el signo, ya sea el perro, el gato, el carro,
y la huella psíquica, que es esa entonación, esos signos que se van uniendo. Pero de lo que me interesa del signo es su diferencia con el símbolo. Y en este caso, la diferencia que muchos autores, como el mismo Ferdinand de Saussure y como el teólogo Paul Tillich en su extensa teología sistemática, la diferencia que le ven es que el signo es arbitrario. No existe algo que fije el significado al significante, porque como el símbolo es psíquico, es en nuestra mente. Y el símbolo no es arbitrario, no es arbitrario. Existe una relación que hace que cuando esa relación se pierda, el símbolo deje de ser símbolo y se convierta en signo o desaparezca. Y de ahí el símbolo religioso es un carácter, tiene un carácter de no ser nunca completamente arbitrario. No puede, el símbolo no está vacío y hay un vínculo natural en él. Hay un vínculo natural en el símbolo. ¿Por qué el símbolo se vuelve tan importante? Como yo lo veo desde la escuela de Alejandría, Filón de Alejandría, Clemente de Alejandría, esta escuela tomó toda la interpretación bíblica desde el punto de vista alegórico y simbólico, en contravía de la otra escuela que tiene que ver que la parte donde está Siria, donde ellos se esforzaron más por hacer una interpretación bíblica literal, pero se impuso la escuela de Alejandría, interpretación simbólica. Y para esta interpretación lo principal fue la predicación. Y en la predicación eso generó que las actividades de culto se tejieran alrededor de esos símbolos, de esos relatos que estaban en las Sagradas Escrituras, que de alguna forma se configuraron en rituales que llegaban y activaban la fe e incluso lo sagrado dentro del culto, dentro del culto. Esos símbolos activados con esa forma de predicación dentro de la iglesia, se generaba una ritualidad alrededor de la simbología, ya sea de la cena del Señor, lo que llaman la Eucaristía, ya sea de la misma Biblia, ya sea de los relatos de fundación del Génesis, toda una simbología que operó el relato de la salvación, que operó y se fueron generando símbolos. No es que esté diciendo específicamente que esto genera lo sagrado, porque lo sagrado tiene mucho que ver de pronto con esa experiencia de un choque con algo fantástico que no tiene explicación y puede tener un origen ancestral hasta individual. Un terremoto, un rayo que sale del cielo en la prehistoria puede generar sensaciones experienciales de lo sagrado. Pero la forma como se institucionaliza para que abarque la universalidad, la institución religiosa sí tiene que ver, y tiene que ver bastante, Ahí es donde esos relatos judeocristianos se van universalizando, y al universalizarse se van convirtiendo en metarrelatos, un relato de un relato. En ese orden de ideas, por ejemplo, Peter Berger habla de legitimaciones de primer y segundo orden, a las cuales a las de primer orden son con las que nacen, son las que están y las que inician, por decir algo, en el momento en que ocurrieron los hechos, comienza la legitimación de primer orden. Y él dice, hay unas legitimaciones de segundo orden que son las que hacen que esos metarrelatos puedan adquirir una pedagogía y puedan ser retransmitidos y puedan extenderse a través de la historia, legitimaciones de segundo, de tercer, de cuarto orden, y puedan avanzar. Eso es lo que las universaliza. Y eso es lo que legitima los dogmas. Esa simbología que se crea
dentro de la iglesia para la interpretación bíblica en el caso de que nos concierne, que tiene que ver con lo cristiano, con lo judeocristiano, esa simbología que se afianza en esos relatos bíblicos que se fueron convirtiendo en metarrelatos hasta la modernidad y que mediante un ritual que yo considero el ritual como el elemento pedagógico por excelencia dentro de la iglesia. ¿Pedagógico para qué? Para enseñar cuál es la simbología, por qué es sagrada y de qué manera es sagrada. Por ejemplo, durante demasiados años, cuando se iba a leer algo de la Biblia, el pastor o sacerdote decía, veamos el Evangelio de Mateo, capítulo tal, había que colocarse de pie porque se iba a leer la Biblia. Se iba a leer la Biblia. Ese tipo de rituales y otros más, la cena del Señor, las alabanzas, la forma como se debían cantar las alabanzas, todo lo que usted puede interpretar como simbología, se instituía a través del ritual. Y ese ritual lo legitimaba. ¿Sí? Y esos metarrelatos eran lo que de alguna manera afianzaba. Nadie sabe por qué, porque no tiene, es una cuestión de fe. No hay forma de probarlo. Son verdad porque son verdad. No importa el origen, porque no es un mito. Es una narrativa religiosa que se convierte en un metarrelato y en eso se diferencia de los mitos. Me interesa más es la visión de vida que yo tengo de sociedad, de cultura y la mía propia. Y la mía propia. En estos metarrelatos han afectado mucho la iglesia. Los metarrelatos judeocristianos, dicen yo, han ido desapareciendo en la posmodernidad y de alguna manera achaca al elemento de la verdad en la posmodernidad y al elemento del individualismo en la posmodernidad. ¿Y a qué elemento se está refiriendo? Cada quien tiene su verdad y la verdad ya es inalcanzable y entonces la verdad ahora es individual. Cada persona es autónoma de decidir y de escoger. Y entonces eso, yo escogí estos tres metarrelatos que han sido importantes en el aspecto religioso, el de patriarcado, que tiene que ver con lo del feminismo, en el sentido de que todos esos textos bíblicos que daban al hombre, inclusive el mismo Dios, ya no se dice Señor ayúdame, sino Dios ayúdame, porque el Señor, ¿por qué Señor? Puede ser mujer. Todos esos relatos que daban supremacía del hombre sobre la mujer, esos relatos machistas han ido perdiendo la plausibilidad y la legitimación y ha empezado unos nuevos relatos que se han ido universalizando y no por la iglesia, pero sí han llegado a lo que me interesa de lo que estoy viendo, que han llegado por diferentes conductos sociales a este terreno, como yo lo llamo, y esos metarrelatos se están volviendo universales, ya sea por cuestiones de política, ya sea por cuestiones de filosofía, y han ido aplastando los metarrelatos cristianos de la supremacía del varón y ahora hay un nuevo metarrelato de la igualdad. Incluso ya es normal que en las iglesias haya mujeres pastoras, que hayan líderes pastoras, y hay un debate al interior de la Iglesia Católica sobre mujeres sacerdotisas y mujeres que también pueden tener actividades o cargos de preeminencia dentro de la iglesia. La situación con las sociedades originarias, en la cual era muy natural que nosotros le hacíamos un bien a los indígenas cristianizándolos y los estábamos ayudando para sacarlos de ese estado de pecado. Pero el nuevo metarrelato está retomando que esas sociedades originarias también tienen derechos que deben ser protegidos por el Estado. E inclusive, retomando el hecho de que esas sociedades originarias, de algunas se han podido rescatar historias, libros, que han sido bien recibidos como libros, ya sea filosóficos o de religión,
que pueden dar buenas enseñanzas. Y entonces eso ha posibilitado diferentes prácticas religiosas y que sean respetadas. Antes no se podía. Ya sabemos que en la época de la colonia, a punta de espada, teníamos que ser católicos, cristianos católicos. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, los misioneros norteamericanos y europeos que trajeron el protestantismo a Latinoamérica, yo hablo aquí de Colombia, en el caso particular en Barranquilla, no tenían la espada, pero tenían el pecado y la muerte del pecado. Y el que no atendiera eso se iba a ir para quemar en las llamas del infierno. Y todo eso ya, esa narrativa ya no sirve, porque ahora lo que podemos aprender de los indígenas desde el punto de vista religioso es tan importante que no se desecha. La orientación sexual, ese metarrelato de la familia, de varón y hembra los creó, o esa historia de Pablo, donde dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y basta solamente con decir que ya hay iglesias para homosexuales, con pastores homosexuales, hombres o mujeres, han traído una situación que ha redundado en lo que algunos autores han llamado postdenominacionalismo, y esa situación está afectando la simbología religiosa a todo nivel y está creando nuevos símbolos religiosos, nuevas formas de ritualidad que ya no encajan, porque ya no encajan, y está creando que ese sentimiento de lo sagrado también esté siendo enfocado para otros símbolos religiosos. Inclusive, estaba comentando ahora, creo que con Héctor y con ustedes, no sé si lo dije al comienzo, algunos autores están hablando de una nueva etapa por encima del postdenominacionalismo, que es el postcristianismo. Postcristianismo, porque está llegando a un punto, anteriormente era una sola Biblia, y cuando el pastor o sacerdote decía, abran el libro de Efesios en el capítulo 3, versículo 18, léanlo, todos lo leían. Pero ahora hay muchas versiones de la Biblia y ya no se puede hacer eso, porque alguien lo lee de la Reina Valera, alguien lo lee de la Biblia de Jerusalén, alguien lo lee de la Biblia Dios habla hoy, y no son palabras iguales y no suena uniforme dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué están haciendo los pastores? Colocan el videobin y dicen, lean en la pantalla del frente, por favor. Ese postdenominacionalismo es como una creciente tendencia de los individuos a realizar la práctica de su fe por fuera del marco institucional y sin los atavíos que la tradición y los dogmas imponen, auspiciadas por la pérdida de la eficacia simbólica tradicional y la aparición de nuevos símbolos sustentados en nuevos metarrelatos. Y está naciendo en un contexto contemporáneo que trata de sintetizar el creciente fenómeno religioso de desinstitucionalización que está existiendo. Eso de pronto es la parte que les traigo. Es una nueva mirada a lo religioso. No es fácil para los pastores. Yo pertenezco a una denominación que es la denominación bautista colombiana, que está afiliada a la Alianza Bautista Mundial. Y uno alcanza a ver ese choque cultural porque están en pecado. Los pastores modernos piensan un poco diferente, los más jóvenes, pero la iglesia está teniendo reacciones muchas veces inadecuadas, tratando de afianzarse en lo tradicional y decir es pecado y se van a morir y regresen. Yo soy de los que creen que no van a regresar. Esto está cambiando de una manera muy vertiginosa. Las personas ya tienen conciencia de que lo que ellos están pensando es su verdad y desarrollan esas verdades conforme no a lo que le dice la institución religiosa, no a lo que le dice un pastor, no a lo que le dice el sacerdote, sino conforme a ese sentimiento de lo sagrado y lo que él considera es bueno. Todo esto mediado también por un tema que no compete a lo que estamos viendo hoy, que es el tema de las redes sociales y la influencia que las redes sociales están teniendo en esa individualización. Y es un tema bastante interesante.
Gracias, Sergio. Gracias, compañeros. Quedo a su disposición. Muchas gracias, Adolfo. Muy interesante. Entonces, ahora pasamos al comentario del compañero, del colega Johan, de quien también voy a dar una breve semblanza. Él es licenciado en psicología por la Universidad Católica de Honduras, con un posgrado en rehabilitación cognitiva por el ISEP en Madrid y una maestría en teología espiritual. Es egresado del doctorado de psicología de la Universidad de Baja California y actualmente, como muchos de nosotros, doctorando en filosofía y ciencias humanas por el IAPE Universidad. Él, como ya hemos mencionado, va a comentar entonces la ponencia de Adolfo. Johan, adelante, por favor, gracias. Hola, buenas noches, compañeros. Saludos. Adolfo, quiero comenzar haciéndote una pregunta, porque, bueno, me quedó esta duda al leer el texto y ahora escucharte, ¿no? O sea, pues, ¿qué buscarías con todas estas descripciones, ¿no? Porque fíjate que cuando hice el comentario, le hice leyendo el texto, pero ahora escuchándote, encuentro otra cosa. Entonces, me gustaría comenzar ahí para reestructurarlo desde ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es la búsqueda con estas descripciones? La búsqueda, el tema de investigación está en las Ajá. transformaciones rituales. Los ritos han cambiado mucho y Ok. se le atribuye el cambio de los ritos a muchas causas. En- Y, y dentro de las causas que yo estoy viendo, estoy tratando de especificar un camino de esas causas de los cambios de los ritos. Entonces, describir los cambios de los ritos, eso particularmente. Describir los cambios de los ritos y en esa evolución de lo religioso, por Ajá. lo menos mostrar un camino posible del por qué esos ritos están cambiando. En ese camino posible, yendo de atrás hacia adelante desde los ritos, Bueno, está el pero, rito, está lo sagrado, está el símbolo y está el metarrelato. sí, lo digo porque es que como te digo, cuando se lee el texto da otra interpretación, ¿no? O sea, eh, para decirlo de alguna forma, da como a veces pensar como que si lo que se busca es una denuncia del cambio de las tradiciones por las tradiciones, es decir, la preservación de la tradición de particularmente la tradición, ¿no? Porque no tanto el magisterio de la iglesia, sino el tema de las tradiciones. Por otro lado, si eso genera una, eh, veo mucho que está planteado desde la teoría literaria, ¿no? En ese sentido, ese es un poco la hermenéutica que haces. Sin embargo, cuando llegas a eso de los nuevos metarrelatos, me parece que ahí ya se muestra precisamente pues lo limitado de ese aspecto, porque te pasas a hacer una ontología hermenéutica, ¿no? Un poco ahí hegeliana, ¿no? Que cuando habla sobre lo del patriarcado y de los feminismos, igual que la enunciación de los pueblos originarios, que me parece que es un poco lo que en realidad te convoca, y entonces creo que ahí ahí ¿Soy hay un yo lugar de desventaja, o ¿no? es tu Porque la internet? teoría, ¿no? O sea, lo que es... ¿Ah? No, no, que se te fue la señal un poquito. Yo pensé que era yo. Lo siento, no sé dónde me quedé. Entonces te decía que me parece que lo que se esboza a veces, y por eso te hacía la pregunta, es pues que en esa parte de los nuevos metarrelatos es donde está realmente lo que te convoca en el ejercicio, ¿no? Porque, bueno, la primera parte cuando hablas acerca de los signos, los símbolos, la descripción de la secularización, todo ese aspecto, pues lo haces bastante bien. Estás comentando ahora y lo entrelazo con el texto, es que entonces haría falta desarrollar más ese se dice originalmente, ¿no? Que es lo que se busca realmente. Porque fíjate,
a veces me queda como que si la idea es volver a, a una genealogía del poder disciplinar, ¿no? O sea, es como efectivamente la persona cambió y las personas, entonces, queremos, la idea es cuestionar el por qué se abandonó el poder disciplinar, o sea, eso de de la iglesia dominando a la persona, es eso. ¿O cuál es la búsqueda? Porque cuando se lee el texto, eso, te digo, entre líneas, uno lo lee y está ahí. Y entonces ahora te voy a hacer un poco lo que a partir de mi lectura fue un poquito el análisis que hago, ¿no? Que creo que esta es la parte que tiene una perspectiva pues apropiada para ti, ¿no? Y esto pues sería que, claro, denuncias un poco lo que es la pérdida de la coherencia, ¿no? En tan la identificación religiosa, un aspecto, ¿qué pasó? ¿No se escucha? ¿O me escuchan? Está ¿Se escucha? entrecortado. ¿Se escucha bien? Ya se ¿No? Estabas escucha ¿Me mejor. escuchan? hablando, estabas hablando de Ok, una denuncia de repito la pérdida de lo la que decía. coherencia. Estabas hablando de una denuncia de la pérdida de la coherencia. Ajá, la denuncia de la pérdida de la coherencia y con respecto a las creencias individuales, lo cual me parece que es desde el punto de vista hermenéutico, perdón, epistemológico es bastante importante, ¿no? Re- volver relativo el tema del conocimiento y el no enriquecimiento, pues siguiendo esos mismos detalles. Lo otro es cómo eso puede llevar a una fragmentación social, me parece, y a un individualismo extremo, lo cual pues definitivamente no enriquece la experiencia social, digamos, ¿no? Y eso es pues también bastante importante. Lo otro es, pues, desafiar los relativismos versus lo que mencionas como una verdad objetiva, y ahí también hay otro detalle que creo que en el texto hay que seguir, hay que desarrollar y profundizar un poco más, ¿no? Porque, por un lado, me parece que lo que buscas es entender la verdad un poco a lo plotino, ¿no? Y, pero luego ahí se dispersa y y te quedas más en la denuncia y no desarrollando más algo que supera a la individualidad, ¿no? O sea, eso que está en sí misma, ¿no? Se presenta como tal. Lo otro es el descuido que eso puede conllevar, que me parece que es un aspecto que no está claro, pero sí está entre líneas sobre la dimensión ética y moral, ¿no? Entonces ahí ese factor que creo que la institucionalidad tradicionalmente en algún tiempo lo tuvo, pero que parece que dentro de su pedagogía también se ha perdido, ¿no? O sea, creer que ese aspecto es algo que también es parte de lo que, a ver, infiero conociéndote un poco, también andas buscando, ¿no? Y que te convoca un poco, pero en el texto no está bien delimitado. Lo otro es, de esos metarrelatos que mencionas, pues la fragilidad que tiene esa construcción de significados. Eso me parece que es bien interesante, ¿no? A lo Bauman sería ese sentido tan líquido que tienen las personas hoy de verlo todo, ¿no? Una vida líquida, amores líquidos, sociedades líquidas. Y esa de Byul-Chul Han sería esa muerte de lo erótico, que ahí también un poco cuando hablas de lo sagrado, creo que ahí va eso, ¿no? Eso que me parece que ahí tienes para desarrollarlo un poco más, ¿no? O sea, aquel sentido del modelo que está llevando a cabo el rito y cómo se ha ido perdiendo eso. Pero yo, fíjate, por eso te decía que creo que desde donde lo estás haciendo, te conviene más irte desde otros caminos, ¿no? O sea, de una hermenéutica
más pluritópica o recurrir hacia otras formas, ¿no? Un análisis semiológico, por ejemplo, o un análisis psicoanalítico. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues entonces vas a poder ver muchas más cosas, que eso es lo que creo que hallaría. Porque si no, entonces llegamos a eso que fue lo que te decía de Derrida, el error, ¿no? Que Beuchot corrigió, ¿no? Que señaló que él había, que entonces todo aquello que esté fuera del texto no ameritaría, no sería parte de la vida, ¿no? Y bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Que creo que es lo que las personas ahora hacen, ¿no? O sea, hacen una ontología hermenéutica y eso es lo que creo que ha desafiado un poco la institucionalidad de la iglesia y ese es el factor que es importante. Por otro lado, me parece que ahí donde estás con el tema de los metarrelatos se abre un lugar que sería interesante, ¿no? Como para profundizar, porque la iglesia no se ha permitido sostener un diálogo interdisciplinar, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí lo mencionaste con el tema del patriarcado y, y apelas un poco al naturalismo, ¿no? Y bueno, ahí sería una historia de la sexualidad de Foucault para verlo, ¿no? O sea, cómo desde ese lugar se hace una denuncia misma a lo que sería pues una mala concepción de lo humano, ¿no? O sea, apelar a eso porque hay un error también detrás de esto, ¿no? O sea, en la naturaleza también tenemos estos fenómenos, ¿no? O sea, del cambio de género. Entonces, apelar a esta altura al naturalismo. Y por otro lado, también ahí en el texto se muestra un poco también medio lo mencionas y infiriendo un poco más, pues una oposición a los deconstructores, ¿no? O sea, un poquito ahí me parece que es un aspecto que estaría ahí, ¿no? O sea, no cabrá dentro de todo un Zaratustra ahí, ¿no? No habrá un Zaratustra detrás de eso, o sea, ustedes mataron a Dios, ¿no? Sí. Pero ¿qué buscaba esto, no? O sea, veamos eso, ¿qué buscaba ese sentido provocador de Nietzsche, ¿no? O sea, ese concepto del superhombre, ¿no? Que hoy me parece que, bueno, tiene mucha vigencia, ¿no? Que creo que de alguna manera lo has mencionado, eso del valor, que era lo que, pues, en realidad era el aspecto más fundamental de ese concepto que él definía ahí. Entonces creo que ese aspecto sería importante señalar, ¿no? Entonces eso como una primera impresión y luego, pues, me parece que hacemos otras, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico podemos ir más, ¿no? ¿Con eso concluyes, Johan? No, quiero escuchar Ah, a Adolfo, adelante, porque Adolfo. tengo más, Ok, pero bueno. ok. Listo. He escuchado atentamente algunas de las cosas o todas las cosas que estás diciendo. Eh, Estoy un poco sorprendido en el sentido de que entiendo que desde un trabajo de lo religioso, de pronto se puedan inferir muchas cosas, pero no, no veo, no veo este trabajo como una denuncia. No uso, no uso palabras que tengan que ver con denuncia. Ni siquiera utilizo un lenguaje más o menos jurídico. Eh, no sé, de pronto valdría la pena verlo. Pero desde la primera hoja trato de esbozar, Sí, te lo voy a buscar ahorita. está bien, desde la primera hoja trato de esbozar de lo que se trata. Porque traté de acotarlo lo mejor y estoy hablando de que de todo el problema religioso, y en la primera hoja estoy diciendo, sin embargo, son recientes las consideraciones académicas acerca del fenómeno religioso que se evidencia en la creciente libertad de los feligreses, de las comunidades religiosas, también acerca de la pérdida de la eficacia simbólica, y finalmente de la aparición de nuevos metarrelatos sociales.
Eso es lo que estoy diciendo. Y digo, en este trabajo, y trato de ser como muy específico en eso, en este trabajo discurriremos en los procesos que han llevado a estos feligreses de las comunidades religiosas a sentirse con esa libertad mediada por la pérdida de la eficacia simbólica, la influencia de los metarrelatos, de estos fenómenos. O sea, yo te comenté ahora que el trabajo que estoy haciendo tiene que ver con las transformaciones rituales. Sin embargo, esta ponencia está bastante clara en el título y es una ponencia que de alguna forma trata de darle un sentido a esa parte que llamamos, a esa evolución de la religión que he denominado desde el secularismo hasta el postdenominacionalismo. ¿Cómo llegamos a eso que se llama postdenominacionalismo? ¿De qué manera? Y yo lo que estoy tratando es de discurrir en un camino que vaya al postdenominacionalismo. Entonces, de pronto una denuncia acerca de la pérdida de la coherencia a creencias individuales, yo creería más bien que yo lo interpretaría de una forma diferente si quisiera interpretarlo desde ese punto de vista. Y es que, de alguna manera, la individualidad es un hecho. Ya los universales han venido en decadencia y lo que estamos viendo es un individualismo a nivel general. Pero yo no lo digo como una denuncia. Yo he enmarcado eso como parte del proceso y está metido en un lugar como parte del proceso por medio del cual se llegó a ese postdenominacionalismo, a esa situación en la que los feligreses de las iglesias hacen esas cosas. Ya la parte institucional no tiene esa influencia. Entonces, tampoco, no sé, quise hablar del tema de la relatividad del conocimiento, porque es que, aunque sí se puede interpretar lo religioso como un tipo de conocimiento porque influencia la sociedad, es un tipo de conocimiento que yo no sé en epistemología cómo se consideraría, porque hablar de un tipo de conocimiento religioso habría que diferenciarlo del tipo de conocimiento de las ciencias exactas y las ciencias humanas. Las ciencias humanas son pura descripción, las ciencias exactas no. Y las descripciones que atañen a los fenómenos también son psíquicas. No hay descripciones universales. Entonces, el tema del conocimiento, volverlo relativo, no. Yo creo que en este aspecto religioso ya es relativo. Y eso es lo que se está viendo. Por lo menos aquí en Colombia, no sé, en Chile, con Cristian, o en México, o allá en tu país. Pero el tema del conocimiento en cuanto a lo que es la religión, la experiencia, el sentimiento de lo sagrado y los símbolos que atamos en nuestra mente a algo, a la divinidad, que nos conectan a la divinidad, a eso que mediante rituales hacemos para tener un beneficio de Dios, ya es individual. Y no es porque sea relativo, desde el punto de vista universal es relativo, pero desde el punto de vista individual es una realidad. Y no sé si se ha llevado a un individuo extremo, pero mi objetivo era mostrar ese camino, evidenciar esos fenómenos, y es lo que he tratado de hacer, y decir, estos fenómenos, desde el punto de vista que lo estoy esgrimiendo, se dan por estas situaciones. Entonces, no sé si sea un sentido líquido del estilo de Bauman, pero desatar relativismos como verdad objetiva, viene el problema de la verdad. O sea, hay tantos temas
de los que se puede ahondar y de pronto de los que me dijiste que harían no un trabajo de 20 páginas, 19 páginas, sino de 300. De 300. Y yo he tratado de decir, miren, esto está sucediendo. Hemos llegado a una etapa que algunos llaman postdenominacionalismo. Estas son sus características básicas. Y yo estoy exponiendo que uno de los caminos por los que llegamos a esta etapa es todo. Ok, Entonces, sí, pero es Adolfo, que tal vez entonces Señor, lo que falta. adelante, Johan. Si quieres, un poquito brevemente para empezar a incorporar comentarios de los compañeros. Claro, con gusto. Sí, entonces de pronto lo que faltaría pues sería pues desarrollar un poco más las ideas en cuanto a eso, ¿no? Porque si está en un sentido exploratorio habría que hacerlo, porque por ejemplo, fíjate ahí me parece que solo solo te voy a mencionar esto del metarrelato de los pueblos originarios, mira, para ver si queda claro y que ustedes lo vean también. Cito, referente a las sociedades originarias y su colonial opresión, estas entran dentro del movimiento posmoderno del multiculturalismo. Entonces, me parece, por ejemplo, que ahí te sería más conveniente verlo desde una interculturalidad, ¿no? Tipo Fornet Betancourt, creo, porque gana más peso eso que querés ver y que estaría contextualmente más apropiado. Lo otro, cuando estás mencionando constantemente esto de lo judeocristiano, también, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, sigo con lo que te decía. Referente a las sociedades originarias y su colonial opresión, estas entran dentro del movimiento posmoderno de multiculturalismo, que se puede definir como una corriente filosófica y política que promueve la coexistencia de diversas culturas y grupos étnicos en una sociedad. Entonces me parece que ahí puede venir algo que sea importante, ¿no? El multiculturalismo nació de una concepción del Estado interviniendo en lo cultural, ¿no? Desde la denuncia del grupo Colonialidad Modernidad es, bueno, vamos a hablar de diálogo intercultural, pero vamos a comer hamburguesas, ¿no? Y es un coloquio de comida latinoamericana, pero vamos a comer hamburguesas, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde está? Si tú manejas toda la agenda, ¿dónde está la interculturalidad, no? O sea, sigue siendo tú, y entonces ahí está el eurocentrismo detrás de esto, ¿no? Y entonces sigo con lo que decías, ¿no? En lo que se refiere a este trabajo, cobra especial relevancia lo religioso, en donde sus derechos son protegidos y pueden estar por fin en igualdad de condiciones con los religiosos judio-cristianos de magia. Entonces creo que ahí ves, ahí es donde creo que hay que desarrollar un poco más las ideas, ¿no? Porque no termina el argumento de desarrollarse, ¿no? Y me quedaría ahí, ¿no? Para darle lugar a los demás compañeros. Y luego vamos comentando también. Muchas gracias, Johan. Adolfo, permíteme, Sergio, permíteme, Sergio. Muy interesante lo que me dice Johan. Muy interesante. De pronto el asunto es la forma de entender la ponencia. Como yo entiendo, la ponencia es un texto escrito que se convierte en una presentación oral que debe servir como punto de partida para un debate, para una controversia que genere un conocimiento. Y de pronto, cuando yo hablo de las sociedades originarias, del feminismo, no tengo, y el trabajo lo dice, no existe ningún interés en ese momento de la escritura de hacer una disertación acerca de las sociedades originarias ni nada de eso. No, si se lee bien el trabajo, o de pronto, pues si lo hice bien, no hay ningún interés en eso, sino en colocar 3 ejemplos de metarrelatos posmodernos que a la vez sirven o fueron originarios con metarrelatos modernos que han cambiado.
y que se están imponiendo. Y en la ponencia no es el interés de pronto así lo veo yo, ¿no? De mostrar la profunda investigación en cada uno de los tópicos, sino, como lo acoté, mostrar de lo que se trata, lo que quiero mostrar, un camino como se ha llegado hasta el postdenominacionalismo, porque pueden haber varios. Y bueno, vamos bien en el punto de vista de que hay un debate. En ese aspecto yo creo que sí vamos bien, porque interesante el debate, pero únicamente yo estoy mostrando, y yo creo que en ese aspecto está bueno, ese camino de cómo llegamos al postdenominacionalismo con esa descripción de los fenómenos que he dicho, con esa descripción de los fenómenos que he dicho. Es todo, no sé, no le veo más. Gracias. Gracias, Adolfo. Gracias, Johan. Ok, pero entonces es para quedarse ahí en un tema descriptivo, o sea, porque como vuelvo y te repito, me quedo ahí, es para quedarnos en el tema descriptivo, porque a ver, haciendo una inferencia, yo creería que por lo mismo que mencionas ahí, o sea, lo mismo que denunciamos de la modernidad, pues yo creería que no todo lo de la modernidad estuvo mal, ¿no? O sea, la ciencia, el conocimiento ahí, no podemos negar que ese lado de la modernidad, pues sería absurdo, digo, sostenerlo a esta altura tan así, ¿no? No Pero sé, sí podemos negar ese lado oscuro, ¿no? Ese otro, ese antropocentrismo, ese eurocentrismo. Entonces creería que al final por eso te pregunté al inicio, ¿no? Que no, si el tema muy era bien, solo hacer una descripción, o sea, el muy bien, trabajo muy hacer bien. es una descripción. No, yo sí puede verse como una descripción acerca del camino, del cómo hemos llegado al posmodernismo, pero tampoco encontrarás en este trabajo, en esta ponencia, una disertación acerca de lo bueno o lo malo del modernismo, ¿no? Sino una descripción de lo que sucedió de Lyotard, de Jean-François Lyotard, de la pérdida de la eficacia, de la legitimación de los metarrelatos judeocristianos, porque lo que me interesa en este momento es del estudio de caso que tengo que tiene que ver con el cristianismo. Y es todo. O sea, de pronto lo interesante de esto, y me gusta mucho lo que me estás diciendo, es que hay muchos matices que se pueden profundizar y me parece fantástico. Gracias. Ahora sí, si Sí, me bueno, permiten, Johan, sí, una dale, dale, disculpa. dale. No, dale. Abrimos ahora sí el espacio al auditorio, a compañeros, si gustan participar, con algún comentario, pregunta para tanto Adolfo como Johan. Bueno, me voy a ceder la palabra yo, al estilo Héctor. Yo, fíjate, Adolfo, en un inicio también compartía la lectura de la visión de Johan. Le hice la lectura y me pareció muy distinto el punto de vista a lo que posteriormente entendí con la ponencia. Yo le capté un sentido un poco más conservador al texto que lo que ya nos compartes ahora aquí. Y ya en un tercer momento entiendo aún mejor que no va ni por un lado ni por el otro. Quizás y sí estás más del lado de la apertura, pero no es ese tampoco el punto, sino tu punto es meramente describir una transición, ¿no? Una transición de cómo se avanzó o se pasó de una etapa a otra y en qué factores influyeron. Y veo entonces que no buscas andar pues en el sentido ético, positivo, negativo de estos factores, sino meramente pues eh, presentarlos, aunque por ahí también compartías que sí, que sí estás del lado, digamos, de muchos de estos
de lo que llamas metarrelatos, hasta donde entendí, ¿no? Entonces, lo que yo sugeriría, y creo que también Johan lo manifestó, pues sería ser un poquito más explícito en el texto al respecto. Quizás como esto es un segmento, puede ser un trabajo más amplio, nos perdemos un poquito como lectores en entender de dónde viene o a dónde va el texto, y nos quedamos con la narrativa que ahí se presenta, como si fuera un total, un todo. Entonces, no sé si para exponer este texto como tal sería preciso pues incluir a qué se debe esta presentación, este texto, de dónde viene y cuál es su objetivo, para poder entonces uno como lector valorarlo de acuerdo a tu intención. Más allá de eso, pues me queda mucho más claro ahora lo que nos comentas, y entiendo también pues que no es tu intención ahondar en estos temas, sino utilizarlos pues como ejemplos de influencias que se han presentado en, en, el, en la dinámica religiosa. Pero pues también cabría ahí, no sé si te desviara el ahondar en esos temas o no, pero es interesante ya una idea que surge de Johan, pues de, de profundizar en los mismos. Tú considerarás ya si te conviene o no dejarte llevar por esa tentación, pero pues hasta el momento esa sería mi, mi, mi opinión. No sé si algún otro compañero tenga algo más que añadir, o Adolfo No, directamente gustos. me parece interesante. Yo entiendo que el tema religioso genera este tipo de cosas y me parece muy interesante eh, porque, bueno, tenemos que recordar siempre que es una ponencia y a veces eh, ahondar en ciertas cosas o en todas las aristas que tiene el tema religioso eh, o que nos interesan a nosotros del tema religioso puede ser un poco complejo. Puede ser un poco complejo. Yo voy a prestar mucha atención a lo que me están diciendo. De pronto me estoy un poco confundido porque, vuelvo y te digo, desde la primera página soy muy claro en decir qué es lo que voy a hacer. En el segundo párrafo ya digo, en este trabajo discurriremos en los procesos que han llevado a estos feligreses de estas comunidades a lo mismas tres cosas de los fenómenos religiosos. Y voy diciéndolo, ¿no? La secularización, la simbología religiosa, que es el tema que nos compete, que tiene que ver con la pérdida de la eficacia simbólica, eh, todo lo que tiene que ver con los metarrelatos, llego a los metarrelatos, que tiene que ver con eso, lo que anuncié, lo que anuncié. Claro que se puede ahondar en muchas cosas, de pronto algunas me sirven para mi intención del trabajo general que estoy haciendo, muchas no, porque si no serían como 1000 páginas, pero es muy interesante para mí estas apreciaciones porque, es más, estoy tomando, ya tengo una hoja completa de notas, porque esta ampliación puede generar buenas cosas en el trabajo, buenas cosas en el trabajo, pero no, en este caso particular, yo creo que, no sé, lo que pretendo con la ponencia, yo creo que se ha logrado bastante bien, es lo que tú has dicho, esa descripción de por cómo se llegó hasta allá, pero lo que está generando la ponencia me parece maravilloso, porque esa pauta de partida para el debate, yo quisiera que de pronto nos centráramos en ese camino que yo estoy proponiendo, por el que se ha llegado a ese postdenominacionalismo o a esa descripción de ese fenómeno religioso. Porque lo único que estoy diciendo es, hay un camino, lo describí y llegamos hasta ahí. No es más, la ponencia es eso. Y no sé,
de pronto sería la situación. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Adolfo. Rafael, por favor. Buenas noches. Gracias, Adolfo, por digamos, por tu exposición. Yo primero me atrajo esta idea del cambio ritual, ¿no? Que tiendo a considerar que las personas creemos, pensamos y afirmamos que los ritos son algo de lo que menos cambia en términos de religioso, ¿no? Entonces, como que uno dice, siempre han sido iguales, ¿no? Y, y, y tú, digamos, destacas un cambio, ¿no? O sea, destacas que hay un movimiento también en términos del ritual al interior de las religiones, pero que no están teniendo digamos, en esa interacción donde no termina tampoco de funcionar, así entiendo, el ritual, porque algo no les está diciendo a las personas, ¿no? Finalmente. Entonces, yo considero buenamente que en efecto los rituales han ido cambiando, ¿no? O sea, los rituales cambian, aunque parezcan de lo más fijo, ¿no? Porque es una de las expresiones más visibles de la religión, justamente la parte cúltica, ¿no? Entonces, pareciera que eso siempre es igual, pero resulta que tú dices no, o sea, reconociendo que no es así, y además reconociendo que hay una serie de mutaciones o de cambios al interior de la experiencia, eh, tú le llamas de los feligreses, digamos, que también está pues teniendo su repercusión. Entonces, me parece, pues, de entrada un acierto, ¿no? También complicado, ¿no? Porque, pues, ya entrar, como tú lo expones, entrar a la dimensión del análisis del culto, del requerimiento de todos estos elementos de carácter simbólico, en fin. Bueno, pero el otro asunto es justo lo que acabas de mencionar en última instancia, y bueno, y más bien, pues me gustaría devolverte la pregunta, porque me da la sensación de que estás haciendo ya se ha dicho, ¿no? De que estás haciendo la expresión correcta, digamos, de lo que es esto que llamas post, bueno, lo que los autores y tú asumes, el post-denominacionalismo, o sea, bueno, de la denominación, es decir, que estamos más allá de la denominación cristiana, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y que estar más allá de la denominación cristiana se reduce básicamente, se sintetiza en estar más allá de la institución, ¿no? Es decir, de la estructura, del mensaje, de la doctrina, de algunas prácticas que están, es decir, las personas están más allá de eso, ¿no? Entiendo que los feligreses que vas a seguir o que vas a analizar, eso también es bastante claro. Pero yo no sé si me permito un poco hacer esta duda, expresar esta duda. Yo no sé si lo que estás diciendo es como describir los síntomas actuales y, digamos, mostrar el punto de partida cuando se habla de secularismo, ¿no? Que está más en un territorio de la imaginación de las sociedades modernas, ¿no? Sobre todo las sociedades modernas pensadas occidentales, ¿no? Occidentales, europeas, etc. Entonces, allí hay digamos, hay una fotografía, voy a decirlo así, hay una foto que se llama secularización, bueno, secularismo, que tendría alguna variante, pero digamos, ahí tomas una fotografía y dices, de aquí partimos. Y luego tomas otra, en la descripción, donde señalas que hay una serie de síntomas que también expresan lo que es la denominación. Pero no sé si es suficientemente clara la articulación para poder decir el por qué, porque eso es lo que estamos haciendo. O sea, lo que queremos entender es, o tú, creo yo, tú quieres entender por qué,
O sea, no decir qué pasa. Lo que está pasando es esto, hay una desafiliación, hay una desincorporación, hay una falta de eficacia simbólica. Bueno, eso es lo que está pasando, pero eso no necesariamente es la explicación de por qué sucede. O sea, eso nada más estás manifestando lo que son los síntomas que ocurren y que dices, partimos de aquí y llegamos aquí. Y esta es la expresión. Bueno, pero no estamos hablando del proceso de cómo se articulan los elementos que dieron origen hacia esa situación que, pues, digo, con toda razón y con toda legitimidad, pues tú te preguntas porque dices, bueno, pues a mí me toca un poco gestionar el ritual, ¿no? O sea, y entonces, pues ¿cómo le hacemos, no? O sea, cómo me posiciono en esa gestión ritual, ¿no? En medio de esta ineficacia simbólica, en medio de esta autonomía de las personas, esta autogestión incluso de lo sagrado o esta desafiliación religiosa. Bueno, pues entiendo que ese es un poco el fondo, ¿no? Pero no sé si, y ya regreso entonces al punto que es, si pudiéramos, si nos pudieras decir un poco cómo tú articulas ya eso que llamas tu proceso, la trayectoria de haber llegado a donde llegamos ahorita, si tienes ya algunas pistas o si todavía vas a abrir esas pistas para, desde luego, para que te diga la gente por qué un poco ha llegado allí, ¿no? Porque capaz que te dicen, bueno, pues es que también no, bueno, lo que dijeran, ¿no? Ya eso ya tú tendrás que recogerlo si es que vas a hacer algún tipo de entrevista bueno, de tomar dato de eso empírico, pues vas a escuchar o vas a recoger o vas a encuestar, no sé. Entonces, si ya tienes alguna, o si desde ahorita, desde estos elementos que tú entrelazas entre A y B, si tú ya tienes allí alguna pista de cómo es que el proceso llega acá, ¿no? Porque el secularismo, entiendo, la secularización tiene unos rasgos muy específicos que no son los rasgos actuales de esto que tú llamas ahora, más allá de la denominación. Pero yo creo que incluso hay cosas que se recuperan en esa post, ¿no? Que acá se estaban negando digamos, en esta crítica secularista. O sea, yo sí creo que también hay un elemento allí que recuperan formas más profundas de conexión con lo sagrado o con lo religioso, con lo espiritual, como sea. Pero digamos, ¿qué es lo que tú encuentras en ese trazo, donde elementos se niegan, pero también hay otros que se recuperan, incluso que ya habían sido negados, no de hace tiempo, sino ya del proceso de construcción moderna, de la conformación moderna de las sociedades, ¿no? Bueno, algo como esto para ir a lo que tú ahora propugnas, que es, bueno, me gustaría hablar del trayecto, ¿no? O sea, de por qué yo estoy viendo eso. Bueno, ese es mi comentario. Adolfo, si me das oportunidad, nada más que Héctor haga la otra comentario y pregunta. Perdona, yo quisiera interactuar directamente uno a uno, Ah, no como perfecto, tradicionalmente adelante. se hacen tres y los tres porque me enredo. Adelante, Es un adelante. asunto personal que yo me enredo. Vas. Bueno, Rivadeneira, ¿cómo es que es tu nombre? Sí, Rafael. Rafa, No, pero disculpa, está bien, Adolfo, así está bien, correcto, es correcto. disculpa. Rafa, sí, excelente, me cuestionas de muy buena manera. Eso que dices de la creencia de que los ritos han sido siempre iguales, ya hay un tema de Dilthey, de Wilhelm Dilthey, donde él dice que esa sensación es real porque no nos damos cuenta porque en nuestro momento histórico para nosotros es así, cuando alguien lo quiere cambiar nos ponemos y entonces es una sensación real, pero como sensación, no como realidad de la experiencia vivida. ¿Ya? Y ya sabemos que, como tú has afirmado, y todos creo que aquí no dudamos de eso, los ritos cambian. Los ritos no terminan el ritual no termina de funcionar. Dice, sí, claro, el ritual sí funciona desde el punto de vista de que yo considero el ritual como un elemento pedagógico. Algunos, algunos, algunas personas lo consideran como un elemento de dominación, pero para mí es más un elemento realmente pedagógico. Por eso la repetición.
y va a configurar ciertas cosas del mundo. El ritual sí funciona. Y en ese orden de ideas, en esta descripción que muy bien pues, mencionas, cómo se articula el camino que estoy diciendo para llegar a decir, llegamos al postdenominacionalismo. Para mí es bastante claro, Rafa, que lo que estoy proponiendo es un camino. Es un camino. Y soy abierto en reconocer que pueden haber varios caminos. De hecho, hay un par de caminos más que no me gustan y quiero acotarlo a este camino, porque si no, no voy a terminar. Pero esto lo estoy haciendo en un estudio de casos, en una comunidad religiosa de una iglesia histórica, no católica, de la Reforma Protestante, que es una iglesia bautista de la Alianza Bautista Mundial, que ha atravesado procesos durante casi 60 años y en los que fui teniendo acceso, primero porque desde hace 20 años soy pastor asociado ahí y puedo conversar con la gente como pastor y a veces trato de abstraerme y hacer preguntas y escucharlos desde una postura diferente en la cual no me involucre. Hay momentos en que trato de escuchar simplemente y no decir nada. Hago preguntas cuando estoy tratando de hacer el tema y la gente no es consciente, Rafa. La gente no es consciente. Sin embargo, dependiendo de las preguntas y de las encuestas, he podido notar que sí existe una articulación entre esas narrativas que de alguna manera están influenciando lo religioso. Hay un trabajo aquí en la costa norte, que tiene que ver con la influencia de unas narrativas sociales que hubo desde la década de los 50, 60 y 70 con la influencia, por ejemplo, del cine mexicano en esta región del país. Muy fuerte, Calimán, una cantidad también la influencia que tuvo en la sociedad y la cultura de la parte hollywoodense, de las caricaturas, que se evidencia, de pronto en México pasa lo mismo, hasta en la parte visual, iconográfica de la ciudad, no solamente de los muros, sino también de los vehículos de transporte, de los carros que se empujan para el mercado, donde colocan y escriben figuras, y de la manera como eso ha creado una cultura aquí en la costa muy homogénea y en Barranquilla en particular. Y desde ese punto de vista, yo cuando leí ese trabajo y cuando empecé a trabajar en la iglesia, este tema, dije, eso tiene una influencia. Después me di cuenta que efectivamente hay una configuración de lo que es el metarrelato como si cuando se universaliza, y que en realidad ese metarrelato en últimas es el que genera la simbología religiosa. El símbolo religioso es el que genera el sentimiento de lo sagrado. El sentimiento de lo sagrado no se genera solo, sino que ese símbolo religioso se va generando, se va universalizando y lo sostiene el ritual. Y entonces lo que he visto y lo que voy a tratar de colocar en el trabajo que estoy haciendo ya, en el otro trabajo, el más grande, tratando de articular, Rafa, y no ha sido fácil, los elementos teóricos en los que puedo dejar constancia o una hipótesis planteada por lo menos, y en ese sentido fue cuando pude entender que la hipótesis en los estudios sociales puede plantearse al final. ¿Sí? Y yo dije, carajo, ahora entiendo por qué. Porque una hipótesis en la que se pueda decir de alguna manera que esos metarrelatos no son direccionados ni por el gobierno, ni por la iglesia, para nada, sino que se generan en algunos contextos sociales y son utilizados por algunas instituciones que a veces están a la sombra
para que hagan un efecto en la sociedad. Y el ejemplo claro es el posmodernismo. ¿Quién ha construido el concepto de verdad del posmodernismo, el concepto de feminismo, el concepto de las sociedades originarias? En ningún momento trato de decir, de hacer una denuncia si están buenos o están malos. No es mi problema. No es el problema que me atañe. El problema que me atañe, Rafa, es que eso está haciendo que la gente, de alguna manera, entienda por la influencia de ese posmodernismo que ese poder pastoral al estilo de Foucault que tiene el sacerdote o el pastor o alguna persona que esté en esa institución no opere tan fuerte. Las redes sociales están destruyendo el mito de que el pastor o el sacerdote es santo y que es la palabra de Dios. Y tú puedes encontrar en redes sociales a un pastor o a un sacerdote como alguien muy humano, muy carnal, que se equivoca, que dice burradas y que comete pecados y que hace cosas. Y la gente ya, es eso que antes te decían, uy, ¿y eso que eres pastor? ¿Cómo? Tenías que comportarte de una forma, ya también se está destruyendo. Se está destruyendo. La gente ha adquirido, por situaciones ya contemporáneas, una construcción de verdad que no está referida a la institucionalidad. La institucionalidad no le sirve. Desde ese punto de vista es que estoy tratando de articularlo. No sé si me hice entender. No, muy bien, fascinante además por este otro estudio que citas referente a que la construcción de las que hacen las personas para, digamos, para devenir en la, digamos, en lo simbólico, es a partir de una serie de narrativas que no están dictadas necesariamente, un poco lo que decía Johan, ¿no? También, o sea que, pues no es que se trate de que alguien las diga, ¿no? Y que otros las obedezcan o las sigan, sino que va haciendo una construcción un tanto más, mucho más autónoma. De eso es lo que estamos todos cayendo en cuenta, ¿no? Ahora sí que, pero me gustó mucho cómo adviertes estos elementos con mucha sutileza, ¿no? Estos elementos de la cultura y de las influencias que vienen de sabrá de Dios de dónde, ¿no? Incluso dices, bueno, de Calimán o del cine mexicano o bueno, que acá además tenemos un revival por todos estos elementos, ¿no? En nuestro país también, pero bueno, pero más allá de eso, bueno, yo me gusta cómo lo estás, cómo lo vas un poco tejiendo, ¿no? Y cómo lo vas, y además me agrada que termines con una hipótesis que te permite seguir pensando estos elementos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Bueno, ahora sí, Héctor, por favor. Tienes la palabra. Gracias. Procuraré ser claro, ordenado para decir lo que quiero y dar oportunidad de que haya más diálogo con otros que seguramente pueden decir una palabra. Yo me he hecho una pregunta, Adolfo, y la pregunta es si la lectura que haces es una lectura o no etnocentrada, es decir, circunscrita a la propia denominación. Tengo la impresión de que sí, porque muchas de las cosas que nos vas diciendo hacen referencia justamente a la tradición judio-cristiana, ¿no? Y pienso que dejan al margen otras religiones, es decir, la tesis que estarías planteando, este tránsito que tú mismo aclaras en la exposición, no es el punto de llegada, no es el último, no es el final, ¿no? Yo no sé, segundo punto, yo no sé, al irte escuchando, es muy claro, por ejemplo, que esta exposición en la que refieres el tema de los metarrelatos, pues
parece que está de ahí de telón de fondo Lyotard y las tesis posmodernas para comprender el fenómeno religioso. Incluso da la impresión de que en el análisis hay otros autores. Por ejemplo, en tu noción de religión, a la hora que te escucho, la noción de religión parece una noción cercana a la tesis de Rudolf Otto, entendiendo lo religioso como no solo lo sagrado, sino Otto tiene la tesis de que la religión tiene que ver con lo misterioso, ¿no? Así como lo presentas. Bueno, ahí lo que yo diría es, ¿por qué pienso que haces una lectura no centrada? Porque seguramente si fueras miembro de un pueblo originario, como algunas de las cosas que te fue cuestionando Johan, si pertenecieras a una de las comunidades afro, probablemente tendrías otros supuestos, ¿no? Es decir, pensarías que el bosque es sagrado, que la tierra es sagrada, y no necesariamente es misteriosa, ¿no? Puede ser espiritual. En ese sentido, yo me pregunto por la pertinencia de otras lecturas, pero antes de incorporar otras lecturas, me parece importante, tercer punto, que aclares el para qué de la descripción. Parece que lo que nos presentas es una suerte de fenomenología del hecho religioso, ¿no? Y la pregunta que se impone es, a ver, ¿esa fenomenología del hecho religioso tiene solo una dimensión epistemológica? ¿Solo se trata de describir lo que sucede? ¿No habría como sujeto, como persona creyente y no solo como investigador, no tendrías que tener, además de un marco epistemológico, un posicionamiento ético, político? Es decir, porque te lo digo por poner un ejemplo, yo me acerco al fenómeno religioso en México y este acercamiento me da para denunciar, por ejemplo, el uso instrumental de la religión. Voy a poner un ejemplo, el uso instrumental de la religión que utiliza, por ejemplo, un personaje en México llamado Andrés Manuel López Obrador y la lógica sacerdotal que lo acompaña, ¿no? O el uso instrumental que se da de la religión en algunas denominaciones religiosas, donde, por ejemplo, uno de ellos, muy importante en Guadalajara, el pastor más importante está preso en los Estados Unidos, denunciado por pedofilia, ¿no? Es decir, tú vas a solamente describir, no tomarás postura. Por ejemplo, yo tomo postura cuando me acerco sociológicamente frente a, por ejemplo, la Santa Muerte, la religión de la Santa Muerte, y así otros fenómenos religiosos. Luego, entonces, me parece que tendrías que precisar el para qué. No solo, o sea, porque ya nos has dicho el qué, pero ¿para qué esto? Y cuarto punto, ¿cómo leer el fenómeno religioso, Adolfo, en un contexto? eh, yo sí he hablado cuando me he acercado a esto y tengo charlas más que clases, porque hace mucho que no doy clases de estos asuntos. Sí postulo la necesidad de una especie de postcristianismo. Y cuando hablo de postcristianismo, no estoy pensando en la supresión del cristianismo, porque incluso yo digo que yo soy un cristiano cultural, ¿no? Cuando digo postcristianismo, me refiero a cosas como algunas de las que has señalado que son las que están provocando esta transformación. Por ejemplo,
la crítica o la denuncia que realizan los movimientos feministas, ¿no? Ahí se demanda un postcristianismo, y también hay una demanda de postcristianismo en muchas prácticas que hace la gente, prácticas sincréticas cuando hace tai chi, reiki, yoga, ahí hay una suerte de postcristianismo en el sentido no de supresión del cristianismo, sino, y tampoco de un vaciamiento de la religión, sino de una transformación porque siguen teniendo creencia, fe, tal vez no en las instituciones, es esa famosa tesis de Juan Antonio Estrada, Dios sí, religión sí, iglesia no. O sea, lo que están cansadas muchas personas es de lo pesado de la moral, ¿no? O de lo pesado de la institución. Dicho de otra manera, la pregunta es, Adolfo, ¿cómo leer el fenómeno religioso en una época marcadamente post-cristiana? Bueno, hay algunas consideraciones. Gracias, Adolfo. Gracias, Héctor. Bueno, fueron 4 consideraciones. Fueron 4 consideraciones. Evidentemente, cuando hablas de lectura no centrada, en algún aspecto tienes razón porque es un estudio de caso. Es un estudio de caso. De ese estudio de caso estoy infiriendo un camino y lo estoy exponiendo hoy en esta ponencia, porque como lo dije también en parte del trabajo, en la esperanza de que las conclusiones que se saquen de este estudio de caso puedan coincidir o no, o puedan ser contrastadas con otros estudios de caso, o tratar de universalizarlas. En ese sentido, como estudio de caso, los riesgos serían otros. Hacerlo sesgado, la influencia de que pertenezco a la denominación, la influencia de que soy pastor, ese sería un riesgo mayor. Ese sería un riesgo mayor. Pero es un estudio de caso circunscrito a la propia iglesia en la que estoy trabajando. De entrada, he colocado algunos trazos de algunas iglesias de la misma ciudad, del mismo periodo histórico, de la misma denominación, en lo que encuentro muchas coincidencias, pero como estudio de casos sí, ahí hay una acotación muy importante y desde esa óptica tratar de entenderlo. Y la idea es, no sabría decir si sea para comprender el fenómeno religioso, hay una descripción del fenómeno religioso. No sé hasta qué punto se puede llegar a comprender el fenómeno religioso, pero el mismo título del trabajo, no de la ponencia, sino del trabajo, encamina lo que debo hacer. Relaciones, el título del trabajo general es Relaciones entre las transformaciones socioculturales de la ciudad de Barranquilla y las transformaciones de la práctica de los ritos de la Iglesia Bautista Huerto de los Olivos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que dice Rafa me parece mucho mejor en el sentido de que él está pidiéndome cómo articulas para llegar hasta allá. Y es lo que en últimas es el objetivo. Decir, miren, estamos hoy aquí, venimos desde acá, se describe un fenómeno. El fenómeno solo se puede describir, se describe el fenómeno. Y la articulación son estos elementos, y trato de hacer en el trabajo general ese esfuerzo con respecto a la iglesia con la que estoy trabajando. Y esos elementos fueron los que expuse en la ponencia, ya con la osadía de no colocarlo como un estudio de casos, sino a nivel un poco más macro, para poderlos escuchar a ustedes en este debate tan interesante. ¿Sí? Sí es verdad, más que la noción de religión cercana a Rudo Loto,
la noción de lo sagrado. La noción de lo sagrado como un sentimiento, como una experiencia que efectivamente tiene que ver con lo misterioso, y en eso yo creo que tiene razón. ¿Sí? El libro de Otto de lo sagrado es bastante explícito. De hecho, Jan-Jacques Bunenberger utiliza a Rudolf Otto y lo lleva un poco más lejos, en cuanto a lo luminoso de lo sagrado. Y este señor Jan-Jacques Bunenberger empieza y lo eleva a lo que es la desacralización, que me llamó la atención. Lo maneja desde la desacralización y la sacralización de nuevos temas, de nuevos símbolos, y yo me vine al cambio de los ritos. Entonces, desde ese punto de vista, la pertinencia de nuevas lecturas está abierta porque ya vimos a Johan y a Sergio, que me parecieron muy interesantes en cuanto a las posibilidades de nuevas lecturas y de nuevas profundizaciones. Pero lo que yo estoy haciendo es bastante específico. ¿Ya? ¿Para qué de la descripción? Me dices, Héctor. Y es que necesito la descripción para poder ver las transformaciones. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿De dónde salimos? ¿A dónde llegamos? Y después de eso voy a necesitar la articulación, la cual de entrada ya hace evidencia que tiene que ver con la parte sociocultural, cómo se articula. Y es una propuesta, pero es el para qué de la descripción. Si es una relación que voy a hacer, tengo que relacionar cosas, peras con peras, manzanas con manzanas, y las necesito. La articulación sería lo que le da el plus de interesante al trabajo, de interesante. Esa, de ese, hablando de la epistemología del hecho religioso, un posicionamiento ético o político de ella. O sea, al comienzo tanto del trabajo como de esta ponencia, hago un muy breve esbozo de medio párrafo de que el tema religioso, todo lo que ha implicado el tema religioso, todo lo que ha implicado el tema religioso, e inclusive esa ecología del tema religioso en lo psicológico, en lo político, en lo económico, y todo lo que se ha hablado en diálogo con diferentes disciplinas, lo ideológico, las perspectivas con las que se ha visto. Pero más que una postura ética o política, bueno, la ética de pronto cabe un poco más. La política habría que ver en cuanto a la parte institucional religiosa, no a la parte gubernamental. Pero más que una postura ética, no estoy interesado en este trabajo en decirle a la gente el rito está bueno, el rito está malo, la religión tiene un poder. Ahorita estábamos hablando y yo le decía a Rafael que el ritual, como yo lo tomaba como elemento pedagógico por excelencia, que algunos lo toman como un elemento de dominación. Y es lo que hacen algunos pastores, algunos sacerdotes, y de pronto creo que tú vas por ese camino. Pero yo no es mi tema. Tomar el ritual como elemento de dominación para evaluar la transformación de los rituales, cómo eran antes, cómo eran ahora, y la articulación, no tendría, yo creo que me desviaría de lo que quiero presentar. Yo creo que en ese orden de ideas es una de las aristas muy interesantes que seguramente espero otras personas desarrolle de mi trabajo, de esas aristas que puso Johan y que puso Sergio. ¿Sí? Denunciar el uso instrumental de la religión me llevaría a pensar que de parte de la institucionalidad existe una intención soterrada de dominación,
no quiero decir ni que sí ni que no, porque no soy quien para calificarlo, a pesar de que las evidencias muestren un sí o un no, y no es lo que quiero ver. ¿Cómo leer el fenómeno religioso en un contexto postcristiano? De hecho, al comienzo dije eso, ya se está hablando de un postcristianismo, y en ese postcristianismo, no, de la misma manera como tú lo acabas de expresar, no porque el cristianismo se haya acabado, de la misma manera como no se ha acabado el budismo, como no se ha acabado muchas veces el animismo, la santería, pero ya hay otras experiencias religiosas que están tomando una relevancia y que seguramente la van a adquirir mucho más. Entonces, eso es de pronto la respuesta, la reacción que tengo. Gracias, Adolfo. No sé, Diego, ¿te vi levantar la mano o no? Hace unos momentos. Creo que no. Bueno, ¿algún otro compañero que tenga intención de participar? Johan, ¿qué nos comentas con lo que te hayas quedado por decir desde hace rato? Ahora ya tienes más No, deja a espacio. Johan quieto, déjalo quieto, no me lo tolero. Ah, ahora ya te puedes explayar, si gustas. No, es que yo creo que Adolfo y yo nos parecemos, ¿sabes? Somos una persona, hay una persona que escribe, a mí me pasa siempre eso, ¿no? El que escribe es una persona y el que habla es otra persona, en serio, ¿eh? Sí, te lo digo. Entonces, por eso te decía, cuando lo lees ves uno, pero cuando expone es otra cosa. Entonces, un poquito esto, ¿no? Pero bueno. eh, a partir del ejercicio yo creería eso, ¿no? Que pues esas eran un poco las dudas que me quedaban al inicio y ahora escuchándolo, pues ya me queda mucho más claro que tiene ese deseo de describir para entender esa fenomenología, como lo decía, ¿no? Ahora a mí, juntándolo todo, me parece que por lo que dice, situándome desde una perspectiva de colonial, pretendería ser un poco una transmodernizar, ¿no? La experiencia, ¿no? Pero no desde el sentido de Dussel como una escatología, ¿no? Algo que vamos a lograr, no sé, en el 2080, ¿no? Sino creería que conviene más verlo desde el sentido de un paisano de él mismo, ¿no? Que sería de Castro Gómez, ¿no? Como una experiencia que va ocurriendo a partir de ese lugar, ¿no? Pero más allá creo que ese para qué, no sé, una tesis que me surge a mí, Adolfo, ¿no será que lo que andas buscando es eso, un tercer espacio, ¿no? En donde tenemos aquella experiencia que estaba de una forma que seguía una tradición judeocristiana y que, bueno, se modificó y que ahora tenemos estos desafíos que enfrenta las personas, en donde ya pues no está ese sentido de pertenencia y lo describía muy bien, ¿no? Si no se sienten, no sienten a Dios a través del rito, entonces es que Dios no está ahí, ¿no? O sea, un poco esto, y entonces van y lo buscan a otro lugar. Entonces, ¿no será que estás tratando de construir ese puente, ¿no? Para llegar a ese diálogo, porque las dos experiencias están ahí, ¿no? Entonces, me parece que un para qué sería un poco ahí, ¿no? Y lo que decía Héctor, ese posicionamiento porque no, creo que te coloca más ahí, ¿no? En ese, más allá del entender y para qué entenderlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos con esto? Entonces, creería que es lograr ese lugar en donde no podemos absolutamente pues perder la importancia que tienen las instituciones, ¿no? Y esta, pues en cierta forma, ¿no? Eh, Porque no beneficia el enriquecimiento cultural, ¿no? La sana, lo que se ha conocido como la sana doctrina ha estado y durante mucho tiempo pues estuvo
en buenas manos, pero aparentemente ahora está en disputa, desde hace mucho está en disputa y pues este bombardeo, ¿no? De la infoxicación, pues lleva precisamente a esos relativismos, ¿no? Del incluso hay un poquito hasta a esa individualización, ¿no? Del yo siento a Dios, el punto Dios, también en neurociencia se tiene eso, ¿no? El punto Dios, que si lo sientes o no lo sientes y que está ahí, ¿no? Un fenómeno como desde de una descripción neuroanatómica también estaría ahí, ¿no? Y entonces esas posiciones van a reforzar negativamente esos individualismos. Entonces me parece que, no sé, leyéndote y escuchándote, iría un poco más para eso, ¿no? Para buscar un tercer espacio, un lugar en donde la iglesia, la comunidad, entra en diálogo con ese feligrés que no está encontrando, ¿no? Que su experiencia de alguna manera pues está siendo satisfecha, pero bueno, tiene esa necesidad y me recordaría aquí un poco a Víctor Frank, ¿no? Esa de buscarle el sentido último, las cosas, ¿no? O sea, buscar ese sentido último, ¿no? Y que no lo está encontrando. Me parece que ahí también un poquito estaría otra tesis que surge, ¿no? Por nacionalidad religiosa, ¿no? Sería yo. Gracias, muy lindo ejercicio. Y ahora, mi estimado Adolfo, pues ahora sí, mira, ya me quedó más claro el asunto. No, no, cuando hablas de eso de la sana doctrina, también se puede tomar como símbolo religioso. ¿Qué No, cosa es claro, eso? sí, Héctor, exacto. Héctor, cuando habla de la psiquis en psicología, siempre hace una pregunta. ¿Qué carajo es eso de la psiquis? Mm, Y yo te pregunto ahora, ¿qué carajo es eso de la sana doctrina? Eso no existe, porque eso es también una verdad subjetiva de cada denominación. claro. Cada denominación dice cuál es la sana doctrina, Mm, ¿verdad? Y cada denominación la acomoda a su situación. Pero me gustó mucho lo que hablas del tercer espacio en el sentido de que cuando hablo de un camino hacia el postdenominacionalismo, al hablar de post, ya hay un tercer espacio implícito. Y yo ahora, extra a la ponencia, y Héctor también coincidió, en la ponencia dije, si ya se está hablando de un post-cristianismo, entonces sí hay un tercer espacio, no en el sentido en que tú lo estás exponiendo, sino en el sentido de una práctica religiosa que tiene unas características como las que he descrito completamente diferentes. De pronto tiene otras que yo no he descrito y muchos de ustedes me podrán decir, te faltó esta, te faltó aquella. Si la tienen, por favor, díganmelas en el WhatsApp, porque me van a servir mucho. Pero en cuanto a las lecturas, eso de que muchos de nosotros leemos una cosa y cuando vivimos al autor es otra, de pronto no tiene que ver con el escrito, sino con la lectura. Gadamer habla de la fusión de horizontes. Y entonces el escrito es una cosa y la lectura es otra, porque es el que lee es otro. Y muchas veces el que lee infiere desde su experiencia y desde su conocimiento y a veces inferir de pronto no sería lo perfecto. Hay que remitirse mucho a lo escrito. Después de remitirse a lo escrito se puede inferir algunas cosas, pero hay que referirse mucho a lo escrito porque de pronto a ti te pasa y a los compañeros aquí les pasa que muchas veces se escribe algo y lo que infieren otras personas, uno dice, yo lo leo y aquí dice, voy a hacer esto y es lo que hice, pero otro dice, lo que pasa es que, y lo que pasa es que, y eso es muy normal. La fusión de horizontes no es fácil, no es fácil, pero sí tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo escrito y otra cosa es la lectura. Gracias, te damos en tus manos, Sergio. Bueno, gracias por este espacio de hermenéutica que compartes. Y pues no sé si los compañeros tengan algún comentario, si no, podemos pasar ya a una conclusión que nos puedas o quieras compartir. No, primero muy agradecido
porque efectivamente como ponencia se logró parte del objetivo de lo que para mí es una ponencia en cuanto al debate, en cuanto a la controversia, pero en este caso yo creo que más allá de una controversia, hubo unos puntos de vista, unas aristas que me parecieron muy interesantes, algunas quizás, y yo agradezco mucho para en un futuro poder hacer algún escrito, y otras para enriquecer lo que ya estoy haciendo. Yo a todos les agradezco mucho la participación y a todos les agradezco mucho la lectura que hicieron de lo que escribí. Yo, para mí que lean lo que escribí ya es una maravilla. Y en ese orden de ideas me siento muy contento. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Johan, por la lectura. Gracias a ti. Entonces creo que con esto cerramos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también al público que ha estado presente en redes sociales. Y Héctor, ya sabes, que gane el mejor. Hasta luego. Junior campeón. Compañeros, que estén bien. Igualmente, muchas gracias, Adolfo. Adiós. Nos vemos. Saludos a todos.